trayectoria y que bueno, vamos a empezar con el Tetal, ya que mostré este librito. Es un libro curioso, raro, podrían con Laforgue y Lautréamont formar parte de los raros, que es una designación que se ha hecho a algunos escritores dentro de la historia de la literatura uruguaya. Pero también debe haber pocos casos en poesía de que los poemas y cada poema haya sido escrito por dos escritores, donde no sepamos con claridad si este es de mayor autoría de Gonzalo o de Fernández de Palleja, si es una mezcla, si es un diálogo, si cada uno aportó. De eso después les preguntaremos, solo ellos lo saben. Yo no les hice ninguna pregunta mientras leí esta última semana los libros que me enviaron para presentarlo. Pero hay pocos casos, sí los hay en narrativa, desde Borges y Bioy Casares a otros que adoptaron seudónimos, han escrito a dúo. Y de repente la trama de un cuento puede ser concebida por dos escritores. Ahora escribir golpe a golpe y verso a verso todo un poemario es un caso que para mí es la primera vez que presento un libro escrito a cuatro manos, a dos voces. Sí, cuatro manos, ¿no? ¿Con cuántas manos escribió? Con las dos. ¿Tú también? Sí. A él le preguntaron en un reportaje que tengo acá, porque me tuve que No, hay gente que escribe con una sola. informar, y me dice, ¿cómo escribe? Con la mano. Él contestó tras una sesión de reflexión para decir, poesía es en griego creación. Eso es lo que significa la palabra. Los griegos asociaron siempre desde la poética de Aristóteles al acto de la literatura asociado fundamentalmente a la poesía. Primero épica, luego lírica, vinculada a la filosofía, a la historia y a todo el saber. La poesía era, de alguna manera, la máxima expresión, utilizando la palabra como herramienta. Pero el que signifique creación implica que hay que hacer algunos esfuerzos en pro de ella. Y el libro de Tal anoté 5 apuntes rápidos que fueron. Innovación. El libro de Tal es un libro distinto a cualquier otro de poesía que hayan tenido en vuestras manos. No dije ni mejor ni peor, pero distinto. Y por lo tanto, como dice Gerardo Ciancio, nuestro amigo y gran conocedor de estos temas, si la poesía se utiliza como una herramienta para introducir innovaciones, cambios en las maneras de decir y de expresar, este libro cumple con eso. Ahora vamos a ver cosas raras y de alguna manera cuáles fueron esos mecanismos de innovación. El otro que anoté vinculado a creación es ingenio. El ingenio es la capacidad de utilizar la inteligencia para crear cosas nuevas. Y me parece un libro que tiene algunas herramientas, algunas estrategias muy ingeniosas. Tiene ritmo y musicalidad, muchas de ellas. Algún ritmo y alguna musicalidad emulada, ya que los propios escritores, lo voy a decir más adelante, dentro de 2 o 3 horas, cuando llegue a ese cuando llegue a ese punto, ya que tengo una planificación que abarca 184 páginas y vamos en la primera recién, por lo tanto no a apurarse, pero son escritores que disfrutan de la intertextualidad, vale decir, a veces uno está leyendo un poema y está, ¿cómo es que dice? De la ñata contra el kimono, algo así. Que es bueno, ni se acuerdan de lo que han escrito, pero quizás lo hicieron en algunos estados espirituales que no son proclives a que la memoria reponga, pero yo ahora... ¿Fue él? No, fue él. Bueno, bien, ahí está. Pero son frecuentes las referencias a libros, a movimientos, a músicos y demás. Este despropósito, así llaman a su libro, está dedicado a la memoria de Gabriel Di Leone y
un justo recuerdo también para alguien que también lo tuvo muchas veces aquí con nosotros en el Centro Cultural, y Alfredo Fresia, un grande de la poesía nacional. Pero a Joao Soares, Becho tu gordo, a vida é para valer, a vida é para levar, Vinícius Belo, Saravá. Saravá, a Vinicius de Moraes e indudablemente también a Gal Costa y Rita Lee. Esa es la dedicatoria que ellos la ponen al final. Ya eso también forma parte de los ingeniosos mecanismos. Uno lee al final a quién está dedicado a la memoria. Pero son frecuentes esas citas. Ingenioso, innovador, con un ritmo propio de la música y que es inherente al texto poético. Y cuando esa música es agradable, eso se llama eufonía, buen sonido y lo tienen. Y el otro elemento que no falta, ni en la poesía, ni, me escuchan igual aunque ahora me acerqué, pero, y mucho también en la novela que vamos a presentar, mucho humor. El que ellos tienen fuera de cámaras es el que vuelcan en la poesía y seguramente si funcionan como pareja, discúlpeme, si funcionan, si funcionan como pareja es sin duda, la voy a embarrar porque lo disfrutan. Sí. El acto lo disfruta, el acto creador, que evidentemente para escribir dos personas un mismo texto, y esto ya fuera de broma, se necesita un entendimiento especial, jugar en el lenguaje del fútbol de taquito, de jugar de memoria. Y eso se nota claramente en Detal. Detal tiene otra característica, que creo que han vencido al propio Fernando Pessoa. Sí, lejos. Qué audacia. Audacia. Por ejemplo, Gonzalo Fonseca y Fernández de Palleja desaparecen del libro y cada uno de los poemas tiene arriba el nombre de quien lo escribió. El primero es de Gonsecandes de Falleja, el segundo de Fernáseca de Gonceja, el segundo de Panchembano de Ignáfeles, el cuarto de Gonzalo Ignacio de Fonseca, Íñiga Nanfonés de Santibácheja, Fernando da Fonseca y Colombes, Nainandes en Negda for Ideia, y así sucesivamente. Son, sin duda, heterónimos. En la dura tarea de descifrar qué quería decir eso, y como diría Cervantes en el Quijote, ni el mismo Aristóteles lo lograría si resucitara solo para ello, no, me planteé algunas hipótesis que después ellos las van a develar. Dije, esto debe ser que cuando hay partículas de Fernández de Palleja en ese nombre raro que aparece, debe ser porque es el padre de la criatura y Gonzalo el Fonseca. Y al revés, como que... Pero después me di cuenta que no, eran descabellados, heterónimos, formas de llamarse para plantear distintos tipos de creaciones y algunos otros secretos que ellos explicarán. Pero se van a encontrar con esa novedad. Después les podremos decir qué es lo que tomaron para tener un heterónimo por poema a lo largo de todo este libro. Algunos no los pude leer porque están en una lengua que ni siquiera es el esperanto, que tengo algunos manuales para entenderlo, y pienso que es una lengua inventada por ellos para poner el heterónimo con el que firman la creación. Salvo un par de poemas, lo busqué, la técnica que predomina es el verso librismo, es decir, aquí no hay estrofas formadas de manera rígida, formal, con métricas determinadas. La rima, creo que en un par de poemas está, y en algunas puede aparecer como
de casualidad, porque a veces la rima aparece de casualidad, pero es el verso totalmente libre. El verso libre, que ha caracterizado la poesía de muchos grandes poetas, de Whitman, de Klopstock en adelante, tienen ellos algunas características muy particulares, que lo que puede hacer disfrutable al lector entrarle a estos poemas raros. Por ejemplo, que se parece mucho a la oralidad. Y acá, fuera de cámaras, antes que saliéramos al aire, me contaron de uno de los secretos ahí en la conversación rápida que tuvimos, es que bueno, uno de ellos se expresaba, se grababa, y el otro tomaba los elementos de esa catarsis, esa liberación de palabras, y con eso construía parte del poema y después cambiaban eso. Sí, hay mucho de oralidad. Hay que leer los poemas como si estuviéramos escuchando a alguien hablar y no declamar o en una poesía formal. Por ahí es uno de los caminos de su verso librismo. El otro, que muchas veces se parece a la prosa. No hay necesidad o cadencias propias de la poesía en algunos fragmentos, o poesía y prosa se vinculan muy fuertemente. Una poesía que se vincula a veces al dibujo. Hay el final de tal algunos ejercicios de lenguaje verbovisual, donde hay un maestro de Tupago, que es Clemente Padín, claro, y que de alguna manera asoció el dibujo, la plástica con la poesía y trató de unir. Hay una experiencia con signos de matemática y de física que vinculan a la poesía más allá de eso. Vincular a la poesía con ciencia, yo podría hablar un rato largo de ese tema, pero simplemente digo que para agilizar la inteligencia, por eso los griegos tenían razón en muchas cosas, en las universidades de ciencia más importantes del mundo es obligatorio para el egreso aprobar cursos de poesía, porque es lo que acelera y afila el cerebro de los científicos. Lo dice también en un famoso ensayo Octavio Paz, buscando las relaciones entre poesía y ciencia, que mirado así en frío aparecerían como antípodas o como realidades distintas, una del arte y de un arte muy creativo y muy libre, y otra más rígida de investigación y metódica. Pero bueno, grandes escritores han sido científicos y poetas, o científicos y narradores, Ernesto Sábato y otros. Ese era un paréntesis, lo cerré y vuelvo. El versolibrismo, que se parece a la oralidad, prosa y poesía, poesía vinculada a la ciencia, con el lenguaje verbovisual, pero, y creo que aquí voy a la página 40, si puse bien el papelito, lo que el que iba a leer, sí es este. Esto no lo voy a leer porque no lo sé traducir. Es un idioma que no. Mis conocimientos de árabe llegaban hasta. Es búlgaro. Es vulgar. También. Las dos cosas. Bien. ¿Cómo es? Los surrealistas inventaron lo que se llama escritura automática. Era con máquina escribir, no había computadora ya. Con André Breton en la década del 10 y del 20 del siglo pasado. ¿En qué consiste la escritura automática? En que, bueno, aquí está la máquina de escribir y yo vengo, me siento, y la técnica consiste en que me ponga a escribir sin parar, sin pensar, y todo lo que pase por mi cabeza, por mi alma, por mi estado de ánimo, ahí lo tengo que volcar y escribir. Nada de pararte a pasarlo por el filtro de la razón y menos corregir. Lo que salió es lo que salió. Es como una especie de catarsis liberadora de parte consciente y de partes inconscientes, porque aunque ya el dadaísmo en 1916 con Tristan Tzara y demás practicó eso, como el mundo era incomprensible, también los textos podían llegar a hacerlo, pero nadie larga palabras para afuera si no las tenía dentro.
Siempre esa cosa que parece sin sentido, en realidad, hurgando en el texto, tienen su sentido y su explicación. Un ejemplo de eso sería, dije la 40, Arsenal Luzardo Ámsterdam. Tenía que venir de 33 Arsenio Luzardo sobre la Ámsterdam. Ese es el heterónimo. Vos, a mitad, a los alfajores de pastillas de colores e interruptores, murguistas de ilusión, sion, del priorato marcianesco y con condón, don de gentes, alineadas a la mufa de don Perillón, son, y las islas de cemento con pom, un chanchito con la parrilla del amor. No te entiendo, carioca. Yo contesto porque en la isla no me dicen que responda. Chorizo con esplenda, venda, en las piernas del precario mediocampo, del amor a la patria, a las leyes y a las cosas codificadas en tus logatomas, hematomas y en todo lo que tomas. Mira, te lo digo como Rochencio Carolino. Lo elegí este poema de la página 40, sin título, solo con el heterónimo, porque tiene algunas de las características que veníamos anotando. Oralidad, amistad, a los alfajores, una sensación de que podía haberse escrito en prosa y no en poesía, lenguaje verbovisual no, y con una escritura que parece que se acumulan las ideas, pese que lo musical está con esa reiteración de la última sílaba, la última, con la que juegan durante todo. Y el final, para asociarlo con tú y vos. Mira, te lo digo como Rochencio Carolino. Porque, bueno, es una de las fronteras de los mapas lingüísticos que aún no se han trazado, de donde se deja hablar de tú y se comienza a hablar de vos. No es solo Rocha. Entre paréntesis, hemos hecho una propuesta, no sé en qué quedará, para que nuestra forma de hablar, que compartimos por fuera del Arroyo Garzón también, y hasta San Carlos en parte, sea declarado Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional, porque creo que es un signo de identidad lingüística que después hablaremos cuando hablamos de la novela. Musicalidad, ritmo, como los modernistas, musicalidad, ritmo y una preferencia que no sé si fue voluntaria. En algunos textos no hay duda, pero creo que después se les pega, que es el uso de las esdrújulas, las palabras acentuadas en la antepenúltima sílaba, como antepenúltima y como esdrújula, que son esdrújulas. Sí, yo tilde. Bien, y que siempre son tilde. Como todas. Como todas. Bien. Usan con frecuencia. Los modernistas, con Darío a la cabeza, fueron los que empezaron a usar esas palabras y después hasta el folclore argentino con Angélica hizo famosa el juego de una esdrújula o dos por estrofa para esa sonoridad que dan esas palabras que son las menos del idioma, que el nuestro es un idioma que siempre golpea en la penúltima sílaba, por lo tanto es una lengua grave o llana. El Cuarteto de Nos tiene todo una canción que juega con las esdrújulas. Biglietti también. Biglietti, Violeta Parra. Y Julio Gallego, que tiene una que se llama Énfasis antepenúltimo, de Abel Soria, y el título es Énfasis antepenúltimo. Y Violeta, la mazúrquica modernica. Claro. Y rótulo el apellido. Y Roto nada más que se quedó en el apellido, pero bueno, por lo menos empezó con un rótulo. Y en la página 41, un poema que les va a ayudar a recordar el tema del Cuarteto de Nos que les digo, dice: soy oblongo, epifánico y erecto, numerado, contrafáctico y rizómico, cayetano, vitalicio y anatómico, desflorado, serpentino y genofónico. Leí mal la última palabra, pero no importa. Ese es un juego con las esdrújulas que después se hace ya en forma anafórica, es decir, se repite siempre al comienzo de cada verso, comienza con una palabra, no con la misma, pero siempre con una palabra esdrújula, que está escrito... no es este, me equivoqué.
29 dije. Ah, claro, si me equivoco de página no la puedo encontrar. Está escrito por Asdrúbal Jejepa de Villefés y dice: arándanos por la ruta interbalnearia, antibióticos para la contaminación, angélicos cantautores descafeinados, analgésicos tercellerianos para dormir, Ábacos domina deuda, América para los árabes del Chuy, águila sobre azotea lascanense, asfáltico verano pegajoso, atlético arriba el decano viejo, amémonos los unos con los otros, antílope, entidad efémina, aritmética del círculo subsidiario, análisis prostáticos en cuaresma, aromático cafecito mañanero, académicos dos Salgueiros, árboles, cauces de la avenida Artiga, ángulo superior derecho, Antártida, escuadrón trófico latino, acuífero, no sepo hablar guaraní, aerógrafos del Chersón, isleño. Afeítate tú, muchacho. Es una de las características musicales y demás. También la aliteración, jugar con la reiteración de un sonido. La reiteración y la recurrencia, los alumnos del taller mío acá saben de esas reiteraciones mías, pero la poesía siempre juega con la reiteración. Hasta las poesías para los niños, las rondas infantiles, hasta las canciones de cuna, la poesía se basa en repetir una vez, porque la recurrencia y la reiteración ayuda a la sonoridad, a la eufonía de la que hablé al comienzo. Y en determinado momento, cuando se repite un mismo sonido, en las canciones de cuna siempre un sonido nasal o un sonido fuerte. Por eso las damas, cuando no tienen letra, apelan a un sonido. No se puede hacer dormir a un niño con una I, porque se despierta. Pero con una... hay alguna que tenga oído, puede cantar con una M, una S, reiterada como sonido una y otra vez se duerme. Y por ejemplo aquí en este poema de Luis Ignacio Golombes da Fonseca dice: pasamos por islas, curvas y puentes, nada que ver lo que cuento, pero todo, bueno, vamos, vemos, juntas ya no boyunas se desconjuntan justapuestas, yugularmente también toman yogur lluvioso, llueve ahora como no llovía, trajimos bagallo unos yuyos, vieron los yunques llanteantes de las llamas de la brisa, ya ve, ya, yo llegué, llegamos, allá ellos, allí llamaban los pirinchos, el agua, el yassi, y ese juego con la Y y el sonido está como aliteración jugando. Como dice Gerardo Ciancio en el prólogo, ellos toman a la poesía como campo de experimentación. Y vaya que experimentan aquí, por eso yo decía que es un libro distinto e innovador. Para muchos la literatura no es un arte. Tengo mis dudas en algunos casos. Sí es juego, sí es expresión lúdica. Tomar a la palabra y jugar con ella. Mucho texto literario surgió de eso. Cortázar es en el Río de la Plata uno de los representantes mayores de una literatura concebida como hacer lúdico, como hacer de jugar por el placer de jugar con la palabra. Más allá de la famosa novela que lleva nombre de juego, como Rayuela, o 62 modelos para armar, son formas de... Y jugar con el lenguaje, entonces inventar palabras. Aquí aparecen palabras extrañas, no las busquen en el diccionario, no cometan ese sacrilegio. Como lugaraciones, vendrá de lugar, lugaraciones, hay varias. Tenía seleccionada, pero para no hacer larga, jugar con el lenguaje. Y dos cosas. Como dije al principio, juegan con la literatura en la literatura, o sea, muchas veces aparecen autores citados o uno tiene que estar atento que esas palabritas de ese verso en realidad podían haber ido entre comillas o con una letra cursiva, porque en realidad emulan en el oído algo que ya fue leído o que el lector sabe que esa es la canción o el tango. Son hombres, sin lugar a dudas, de vasta cultura, de leer, de conocer, de hablar de eso, de boliche también. El boliche antes era la mejor escuela. No sé cuánto boliche tienen, pero digo que... Ninguno. Cerraron todo.
Bien. Y eso se necesita a veces contextos determinados para entender determinados poemas. Y termino con un poema donde hay un poco de humor. Termino con este libro, después dedico unos minutos al otro y después serán ellos los protagonistas con algunas cosas para ustedes y ustedes podrán preguntarle, no sé. Yo tengo 2 preguntas para hacer de este libro. En la página 72 elegí un poema de Ibri Yazayir Arre Montervi Festé. Se me quedan los nombres así grabados para siempre. Pero es un poema muy especial, donde me parece que se vinculan todo, lo musical, la vinculación poesía-filosofía, y que dice así: las 4 de la mañana en el parabrisa y en el cartel. Las nubes se juntan y la lluvia cae. Una canción canadiense rasguea el barrial que nos sostiene con el miedo que puede nombrar esta pared de granizo por el viaducto. En un café bar donde duele el tiempo, se derrumban augustos mortales santificados por la línea del horizonte de solo mirar atrás. Ha sido un día tan largo como el estuche donde se guarda invariablemente el pasado histórico del espejo retrovisor. No puedo confesar eso como algo convincente, pero sé que ha sucedido y ha sido y se ha ido y hay algo adelante y fuera de la vista. Han pasado los años y la periferia canta su propia canción al otro lado de esta apedreada jauría que aúlla frente a la tranquera de la aduana. Entonces, texto que me parece que vale la pena el aplauso para los autores y yo y 2 preguntas. Antes, así yo mientras preparo, leo la novela para poder... Así que no hay apuro en contestarme porque sí que era buen lector. Hago la lectura. No, la primera sería que, brevemente, para después hablar todo lo que quieran, pero para no alargar que digan que yo hablé 3 horas, ¿cómo escribir poesía de a 2? Eso, alguna técnica de eso, cómo trabajaron para llegar a tal. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si ya pueden contestar todo en una, hay un tópico, lo que llaman algunos un topic, que a veces nos hacían, cuando yo era joven, feliz en documentado, nos hacían estudiar eso, de buscar en la obra de todo un autor cuáles eran esos tics que se repetían una y otra vez. En el poema, puede ser mi ignorancia, pero yo no logré ver cuál era el sentido, pero obsesivamente aparece Manhattan, el Manhattan que anula las duplas creadoras y el puente de Manhattan. Son tópicos que van desde el primero hasta la última página apareciendo. Así que la pregunta sé que fue bien hecha porque se rieron y algo hay. Gracias por contestar. Bueno. Faltó Pereira. Claro. Faltó Pereira. Claro. Hay que nombrar a Pereira. Pereira tiene la culpa. Sí. No lo nombré a Pereira porque supongo cuál es. El negro Pereira. Porque tenía que hacer una pregunta antes de la presentación y me olvidé de hacer. De Pereira. De Pereira. Vive. Esa era la pregunta. Sí. Y yo tenía miedo de meter la pata. Vive y brilla. No, lo conozco muy bien, por eso lo conozco de hace años y sé de su capacidad creadora, pero tenía miedo y me olvidé de preguntar antes. Pereira está muy fuerte, sí, en el libro también. ¿Arrancamos? Bien. Bueno, buenas noches. Yo creo que es de noche ya. Gracias por recibirnos acá en Rocha una vez más. Rodrigo, porque empezó las gestiones y todo esto. Y a Néstor por la esmerada presentación. Hay un montón de verdades que estás diciendo de las cuales yo me estoy enterando porque no sabía. Y a toda la gente que vino. Y bueno, no sé cómo era la pregunta, era cómo escribimos esto. Yo creo que hay una cosa de que yo soy el Arbanois, yo soy Julio Víctor,
Y funcionamos realmente sí como una dupla, pero mandándonos audios de WhatsApp y conversando, ¿no? Eh, Tenemos un vínculo bastante amistoso, diría, ¿no? Creo que nos llevamos bastante bien. Y tenemos la costumbre de mandarnos audios de WhatsApp. Y en determinados momentos, algunos de esos audios parecieron tener carácter de texto. De hecho, hay un texto que creo que está en tu próximo libro, ¿no? El de las crónicas, ¿no? No sé si está ahí o no. ¿Cuál? El de la máquina de tomar mate y todo eso, ¿no? Sí, Claro, sí, bueno. las crónicas. El padre Claro. de él fue el que le inventó Bueno, la máquina de mucho gusto. cebar mate. Bueno, en determinado momento el señor acá hace toda una historia sobre alguien que había inventado acá en Rocha una máquina autochupante, autocebante, autochupante para tomar mate. Y había Para alguien ahorrar que... el esfuerzo. Claro, El viejo una Batista. persona muy laboriosa que parece que inventó esto. Bueno, y me hizo todo el cuento y dije, vos qué buen cuento, esto tiene que escribirse. No está acá, aviso, ya estamos haciendo propaganda del próximo libro del señor que está ahí en fase de trabajo, que es un libro de crónicas, ¿no? Está en la editorial. Está en la editorial ahí, bueno, veremos a ver qué Son pasa. solo crónicas. Pero creo que fue ese el momento en que nos dimos cuenta de que lo que estábamos diciendo oralmente en nuestros audios podía llegar a escribirse. Y a partir de eso empezamos a mandarnos textos en base a lo que nos contábamos. Y hay una cosa que acá Néstor decía que eran como escritos verso a verso, y realmente no es así. Cada texto es escrito por un autor, o por uno de nosotros dos, pero incluye elementos de cosas que fueron dichas por el otro en un audio o en un momento anterior. Entonces está todo irremediablemente mezclado y las referencias geográficas y personales son muy parecidas porque conocemos más o menos a la misma gente y hemos cometido errores semejantes. Eso es Manhattan, ¿no? Manhattan es la tierra del error. Manhattan es una isla que allá en el departamento de Maldonado se denomina popularmente como San Carlos, pero nosotros le decimos Manhattan. Así Es la tierra del rulo que nos está mirando como para matarlo. Así es que, la tierra del rulo. bueno. San Carlos. Manhattan es San Así que Carlos. creo que ya hablé mucho, te toca. Esto empezó en la pandemia, vamos a aclarar que nos veíamos Ah, menos, eso poco, está entonces bueno. es Bien. la razón un poco de los audios y la otra parte que hay que decir es que Podría a veces... presentarse como tapaboca, hubiera sido Sí, original. a veces escribía uno como el otro y otro como si fuera uno. Sí. O sea, mezclábamos los personajes. Y buenas noches, y gracias por venir. Y un par de aclaraciones. Yo nací aquí en el Sanatorio del Este, les mostré a ambos cuando veníamos, por lo tanto soy capitalino, pero palomense por una cuestión obvia, lascanense por cuestiones familiares. Mi abuelo nació en Castillo, o sea, tengo familia en el Chuy. Y mi tío Mono pagaba la jubilación en Cebollatí. Soy unionista. Soy de los pocos rochenses unionistas que hay. Vamos a entenderlo, no tengo ninguna animadversión con ninguna localidad de mi departamento natal, vamos a empezar por ahí. Y bueno, y el Antonio, el padre, el viejo Arturo, fue el que inventó la máquina autocebante y autochupante, que eso me lo aclaraste después, porque para mí siempre había sido la máquina de cebar mate, que la habían hecho en una de esas idas a la laguna de Rocha, para ayudar a parar un poco la olla en aquellos tremendo con papá, seguro, que estaba becado después de haber estado preso acá en el batallón de infantería número 12, lo habían destituido del BPS, y bueno, para hacer unos pesos extras se iban a la zafra de Camarones, y tu viejo tenía una particularidad, ¿no? Que tenía una volatilidad en su pensamiento bastante interesante, y se pasó un trabajo impresionante para no pasar trabajo. Yo nunca vi a alguien que pasara tanto trabajo para no pasar trabajo como cuando inventó la máquina de tomar mate, de cebar mate, después que se transformó en autocebante y autochupante. Una cosa impresionante. Así que bueno, quería esa primera aclaración. ¿Cuál era la otra pregunta? No, ya están contestadas las dos. Hasta las dos. Ya está. Bueno. Somos eficientes. Totalmente. Bueno, voy a ser más breve, aunque... Si alguien quiere hacer preguntas de este libro... No, capaz que abrimos una ronda bueno. y preguntan Bien. todo lo que quiera conversar. Bueno, Tú y vos. Novela de
Fernández de Palleja. Había notado algunas características propias de una clase de literatura. La novela es un género, forma parte del género narrativo, pero es una obra extensa que puede contar una historia real o ficticia. La ventaja de la novela sobre el cuento es que la novela puede tener una historia central, pero no tiene apuro y puede contar historias laterales o colaterales. O sea, en una novela, a diferencia del cuento, los personajes no solo son presentados, sino que crecen, maduran, no en años, sino en el conocimiento que el lector tiene de eso, porque no hay la limitante que tiene el cuento, que a las 3 páginas ya le están por cerrar el portón, y entonces se forman personajes, lo que se llama en literatura personajes redondos, y no los personajes planos que solamente sabemos el nombre y a qué se dedica, sino que podemos. Y algunos son más protagonistas que otros, y hay historias incluso escritas y novelas. Pongo el ejemplo de La colmena de Camilo José Cela, en la que todas las historias de ese Madrid novelado a veces se entrecruzan y a veces no. Se cuentan historias de personajes que nunca más volveremos a ver en la novela y que nunca tuvieron que ver con ninguno de los principales. La novela tiene esa posibilidad de trabajar al personaje, explora distintos temas y aspectos de la condición y la vida humana, usa diálogos y descripciones para crear ambientes y atmósfera, transporta diferentes lugares y tiempos. En la novela Tú y Vos, que tiene una ciudad, un pueblito como centro que se llama Independencia, que es un Santa María Onetiano, es una ciudad, es un Macondo, es un pueblito que se parece a nuestros pueblitos y no se parece a nuestro pueblito, pero que es como espacio y tiempo a la vez, lo que llamaba Bakhtin en teoría, llamaba el cronotopo, es decir, donde tiempo y espacio parecen concentrarse en un mismo lugar, y ese es Independencia. O sea, la novela ocurre fundamentalmente en Independencia, que es el pueblo en donde se presenta un gran conflicto. Y ese es el mérito que Pedro Peña quien te escribe el prólogo, destacan bien. Es la única novela que tiene por tema central un tema de carácter lingüístico. El tú y el vos, y las formas de hablar, hasta la idea de una fiesta, hay una fiesta del tú en ese pueblo. En vez del butiá, de la papa, de lo que sea, hay una fiesta del tú, porque tienen una identidad y una idiosincrasia que se basa, ese signo de identidad, en ese apego, y todo al que llega de afuera, me estoy desordenando en la presentación, pero la novela la leí, y le dicen, para que te vaya bien cuando llegas nuevo, un viejo aconseja al otro para que va a trabajar en el comercio, vos tuteá. Vos tuteá. Esa es una frase impresionante del texto, porque tuteando te va a ir mejor en la relación comercial y personal y comercial. Y ese conflicto, a partir de conocimientos muy sólidos de gramática y de cosas, porque incluso creo que en el liceo o en el espacio se hace un concurso de gramática entre los estudiantes y concursan con preguntas sobre sujeto y predicado y oración subordinada sustantiva en función del sujeto, cosa que sería un chino mandarín en tiempos actuales. Pero este pueblo es muy particular con esa idiosincrasia. Tiene la novela otra posibilidad, y la de él la tiene. En una novela no hay un único narrador siempre. En el cuento generalmente no hay un cambio. Hay algunos de Feliberto Hernández que yo pongo a veces de ejemplos, pero generalmente el que narra en primera o en tercera persona narra de principio a fin del cuento. En la novela se puede cambiar de voz de narrador, de aparecer en un capítulo, en una sección de la novela, una narración en primera persona, un personaje que está hablando,
y en otra aparece una narración lejana en tercera, y en otro soy Tamara, profesora de química. Sí, sí, Ya sí. está en uno de los personajes. Y puede ser el narrador masculino, femenino y los personajes. Esa es una ventaja de la novela, una linda ventaja. Hay excesos de eso, que hay novelas que cambian permanentemente de narrador, y la más famosa novela, que es Pedro Páramo de Juan Rulfo, donde todos los personajes ya están muertos, la voz va cambiando y te das cuenta al rato de que en realidad ya no estás escuchando a uno, sino que estás escuchando a otro. Son los juegos de la creación literaria, por suerte estaba vacío. Pero, si no me equivoco, ahora esto lo anoté después de leerlo, no mientras leía, hay 3 o 4 personajes en torno al cual la historia de Tú y Vos gira. Son 2 personajes, pero en realidad tienen una vinculación muy fuerte desde que son presentadas en la página 26, que son 2 mujeres, Magela y Jimena. La vida pasa por encima de los intensos amores de los 15 años, de las ilusiones, incluso de las fidelidades inquebrantables, de algunas amistades, aunque a veces ciertos lazos permanecen sin aplastarse ni desatarse, mucho más fuertes todavía en presencia o ausencia, como el caso de Jimena. Habrán pasado novios, viajes, mudanzas, carreras, amistades y hasta familias nuevas, pero ella siempre estuvo ahí, desde chiquitas. Vivían a pocas cuadras, fueron a la misma escuela, les tocó ser compañera 2 o 3 veces en el liceo, por lo que era inevitable que formaran parte de la misma barra, que era como una bandada de gurises que andaban siempre juntos. Pero hay gente que queda para atrás, para el costado, actores secundarios o extras de una historia que siempre tiene pocos protagonistas. En cualquier momento que evocara en su vida, estaba Jimena, con más conciencia y proximidad a medida que avanzaban los años, con más hechos importantes, como cuando a los 18 años se fueron las 2 solas al festival al otro lado del país. Esas experiencias muy lindas, pero no, yo no diré hasta el final que Jack, el destripador, es el asesino. No. Otra historia es de protagonistas masculinos. Walter, polifacético, político, aspirante, que llega y aspira a la intendencia, pero que es un hombre generoso, bastante bien perfilado, hasta que en una entrevista en vivo, en un programa radial, le hacen una pregunta de esas de esas pesadas, de las cuales le cuesta mucho salir en el resto de la novela. Esa pregunta sobre algo oculto de su pasado lo masacra como personaje, pero también andará por allí estudiando profesorado de lengua, porque acá en Independencia, que incluso discuten los personajes cómo es el gentilicio, si independentino o Independentista incluso. independentista, no saben de... Y la tercera, de Walter, ese político está muy bien creado, es un personaje que entra al lector, y el viejo Silva. Eso también es una relación muy interesante. Voy a tratar de ser breve, tenía seleccionado fragmentos. Y luego una tercera o cuarta, pues si tomamos a Magela y Jimena como 2, que es Tamara, la profesora de química, que tiene serios problemas en el liceo. Es una muy buena profesora, de buen vínculo con sus alumnos, pero tiene el problema de que decide un día tratar de usted a todos. Y saca del concierto de relaciones y de comunicaciones orales, verbales, saca el tú. Y eso le va a generar problemas con la dirección, con los padres, porque es una traición a esa identidad de independencia.
Lo lingüístico como tema y como conflicto aparece en muchas páginas. Voy a ver si logro en 2 o 3 lecturas rapiditas hacerles comprender dónde está esa, lo tengo muy marcado, el 31. Vos tu tía, le dijo el tío, capítulo Fiesta Nacional. No entendió qué podía tener que ver esa recomendación con la venta de mates y bombillas a las que se iba a dedicar en la ocasión. El tío Juan había sido siempre un ave de paso, artesano ambulante lleno de historias de un país organizado en torno a ferias y festivales, gran productor de mate. Pero ahí es donde aparece la primera recomendación a tutear. En la página 33, la fiesta nacional del tú era algo que formaba parte del paisaje sonoro de la radio o aún de las charlas de alguna gente, del mismo modo que muchos nombres de personas, empresas, lugares o productos que están ahí. Mientras la juventud empuja de bocada ciega y sabelotodo, alrededor de tal sapiencia hay una maceta dentro de la que crece. Hay gente que permanece doméstica. Ahí habla de la fiesta del tú. En la página 51. Acá esta me interesa de destacarla, la página 51, porque esos son los mentados manuales didácticos que llegaron a la Inspección de Educación Primaria en el día de ayer en cajas malditas. Propaganda. Bajo un discurso centralista que dice promover el aprender a aprender, les voy a contar una anécdota ahora, aprender a hacer y tonterías como tolerancia, crítica de los saberes y herramientas para el análisis de la realidad, viene un lobo con el genoma plagado de autoritarismo simbólico. Lo peor es la vulgarización banal del lenguaje que legitima los vicios léxicos y gramaticales de las clases embrutecidas de la capital, fenómeno contra el que debemos reaccionar con firmeza en defensa de nuestros valores que siempre han propendido a buscar la corrección, la excelencia, la elegancia y la exaltación de nuestros poetas, quienes indudablemente han bebido de las aguas prístinas de los mejores de todos los tiempos. Final del capítulo. Voy a contar una anécdota personal que sella esto. Yo hice mucha plata con esto. A ver. Ah, ¿Con el aprender a aprender? no, con todos estos libros, porque aquí los libros llegaban de Montevideo, un niño, un libro y varias cosas con el aprender, lógicamente, con el lenguaje, vos usás tal cosa, vos. Bueno, reacción de Rocha, porque esto no es literatura, es realidad, no es ficción. Pero la ficción y la realidad juegan muy bien. Los maestros los escondieron en los placares, los libros, y se negaron a usarlos. Y era un despilfarro de dinero, de costo. Es decir, como eran Rocha y hablaban de vos tenés que hacer tal cosa, las páginas, jugá con esto, trazá tal línea, calculá tal cosa. Habían ya gastado tiempo en, por si algún voz se le había, como en Independencia, se había metido ahí, habían hecho el trabajo de que no. Y los libros no se usaban. Y la inspección adoptó una campaña. Usen los libros. Independientemente de estas cosas de... Y entonces me contrataron y me pagaron y recorrí 2 o 3 años pagado por ANEP. ¿Porrando tilde? No, ¿No? para nada, porque tuteo, me gusta tutear y he dicho, pero no me molesta para nada, no tengo ningún rechazo por el voz, nunca lo tuve. Pero no, lo que se hacía era trabajar con los libros, tratar de que vieran la utilidad del libro y que pudieran irse desprendiendo de eso y que luego alguno de los ejercicios pudiera ser el hablar como en Independencia, San Carlos, Manhattan y Rocha. Es decir, Aprendió. que, pero
fue una cuestión que siempre cuando leí esto me acordé claramente, porque nunca lo cuento, pero era curioso. Pero además no es que en una escuela, era una reacción cuando abrieron las cajas y empezaron a leer los libros con ese lenguaje, igual lo que dices tú aquí, entonces bueno, había que tratar de que el libro se usara y que o echaran para un costado eso, o que lo utilizaran como una herramienta para en distintas formas de hablar una lengua, etc. Pero costó. Y a mí me vino muy bien. Trabajé de eso, use el libro. Y al final les decía, usa el libro, por favor. Y así terminaba mi tarea. La página, ya termino, 68, 2 libros no se presentan, generalmente se presenta uno, ¿sí? Y me dieron un tercero para que también lo leyera. No, pues tenemos más. Y tienen como 12 más, eso. Mientras ustedes toman, yo los voy leyendo, después vengo y les comento. 68, es muy jocosa la parte del conflicto lingüístico. Eso para mí me parece un mérito tremendo. La originalidad de centrar el conflicto de una novela en una cuestión idiomática debe ser único, porque este libro no pretende enseñar, pero en el fondo enseña, pero prueba que a veces el lenguaje, muchas veces es un signo de identidad muy fuerte. Para los rochenses lo es, y ni hablar si pensamos que muchos países o lugares del mundo basan en la raíz que es del lenguaje, la lengua, que es en definitiva con la que construyeron una visión de su propio mundo, es una justificación de su aspiración independentista. No solo cito a los Cataluña con el catalán, ni al vascuence o euskera con el País Vasco, puedo poner varios ejemplos en donde la lengua forma parte de una identidad y de unas raíces que no la traicionan jamás para hasta aspirar políticamente a una independencia que no es la de este cuento. Para despejar la duda de que puede generarse, basta buscar el video en internet, que dicho sea de paso también han doblado con mucha gracia el español neutro, para comprobar que el futbolista de Independencia pronuncia una palabra esdrújula. Hácelo. Es clarísimo que el acento recae en la antepenúltima sílaba, motivo por el cual, siguiendo las reglas generales de acentuación, la palabra debe escribirse con tilde. No obstante, todos los fabricantes de bromas describieron el verbo en imperativo con su pronombre enclítico sin tilde, lo que nos permite decir que esa es una palabra cuya sílaba tónica es C, dado que la regla indica que se debe escribir esa marca gráfica cuando las graves o llanas terminan en consonantes acentuadas, la N y la S. Se sancionan como incorrectas, divergentes respecto a la norma culta, formas verbales en subjuntivo como hágamos, tengamos o vayamos, que en la oralidad solo se diferencian de hagamos, tengamos y vayamos por la posición de su acento, que se escucha con mucha atención. Lo mismo que en caso anterior son palabras drújulas. Pero la comunidad de hablantes, después, sabido es que el brusco emisor de la declaración es oriundo de Independencia, ciudad cuya habla se caracteriza por la prevalencia del pronombre tú para el tratamiento, a diferencia de gran parte del país que prefiere la forma vos. Dicho sea de paso, en determinados segmentos capitalinos es posible oír tú tenés, gracias a ti, o contigo, expresiones que jamás dirían los porteños, quienes vocearían completamente y no saldrían jamás del vos tenés, gracias a vos y con vos. Los independentinos dicen tú tienes, es decir, tutean con el pronombre y con el verbo, y eso constituye una intensa marca identitaria regional al punto de que organizan anualmente la fiesta nacional del tú. Vamos a organizar eso, Rodrigo, vamos a lanzar, vamos a lanzar. Yo quiero estar. Venimos a vender el libro. Eso sería una buena. Es como lo de Warren Sánchez, la puerta. Sí. No pierdan de comprarse tú y vos.
No, dedican ingente esfuerzo a mantener lo que consideran un uso correcto del idioma. Son elocuentes. A la entrada de la ciudad se puede leer un cartel gigantesco que reza: aquí brilla el tú más oriental. Sin embargo, tienen su particularidad, que probablemente sea única en el español, que es el uso de las formas imperativas hace y hace, sal y ándate, en lugar de las canónicas hazlo, sal y vete, y sigue la clase. Pero de esto son joyas, le proporcionan mucho humor al texto. Quiero encontrar solo la última, bueno, el lío de la profesora es con el usted, ya se los comenté. Casi la condenan por bruja. Voceaba, pobre, lo que pasa. Voceaba y tuvo y recurrió al usted porque no quería tutear. No, claro. No quería tutear. Los adolescentes le hacen... Sí. Oh, sí. Le toman nota, ¿no? Le prestan atención, eso es. Casi le hacen un sumario. Sí, llega casi a la idea de sumar. Los invité porque surgió y mi cumpleaños quedó como una escala antes de salir para unas compañeras jóvenes y fiesteras, y como la salida social para una parejita que ni siquiera se vinculó mucho con el grupo. Daría los nombres, pero ya saben, estoy en la clandestinidad como infiltrada en esta burbuja tuteante. La profesora, esa es Tamara. Sí. Además, ¿de qué sirve decir que fulanita, fulanito y menganita no son mis amigos cuando yo mismo los invité? Sería infantil, pero eso es uno de los problemas, porque esa burbuja tuteante la tiene oprimida. ¿Qué tan no lejos de la realidad? En algún momento fue fuerte en algunos sectores, no solo en la anécdota, había muchas anécdotas vinculadas a la fuerza identitaria del tú en Rocha, ¿no? Linda tarea de investigación. Y quiero encontrar gracias a ahí está el comienzo de Junto a tú, la música independiente. Antonio Borges, lingüista. Gracias a tú que te burlas por iluminar el mapa sociolingüístico. No hay nada como la música. Y viene toda una fundamentación técnico-lingüística, heterónimo mediante, no tuve que buscarlo en Google, No. en la cual debe decirse: gracias a tú, voy con tú, no contigo, porque el tú tiene esa fuerza. El voceo, especialmente si ha cruzado un estuario, es positivo. El tú tenés y el gracias a ti montevideano son de la clase alta y nadie se mete con el dinero, si lo puede evitar. El tú tienes y el gracias a ti rochense son la pureza de tu hablar, citan la canción muchas veces automáticamente. Ahora bien, los usos típicos y particulares de independencia reciben la condena inmediata. Hasta aquí llego. La historia de los personajes es muy interesante, el final no sorprende, pero tiene un cierto dejo de tristeza por la suerte de algunos personajes, aunque los dúos pueden llegar a ser tríos, así que tengan cuidado. Digo por los libros que escriben, y bueno, para mí ha sido un placer de nuevo, en esta que siento mi casa, presentar vuestros libros. Bueno. Muchas gracias. No, Gracias. por favor. Voy a hacer dos. Dale tú. Que me toca a mí. Voy a hacer algunos apuntes sobre lo que estaba diciendo, de las observaciones que hizo. Contar algo que no sale ahí, que en realidad es que lo de la fiesta del tú, en un momento yo estaba conversando con alguien, yo doy clase de lengua y se nota ahí, me imagino. Y aparte me puse a hacer una maestría de gramática, y una amiga también había hecho un trabajo que era sobre las formas de tratamiento en literatura infantil y juvenil incluso, ¿no? Y estábamos hablando sobre el tema, yo me puse a investigarlo en poesía, incluso. La poesía en Uruguay tiende a tutear, toda la primera parte del siglo XX, poetas montevideanos tutean, ¿no? Y tarda
50 años El en concepto aparecer de el corrección. vocero. Sí, hay un tema ahí. Y se me ocurrió que tenía que haber empecé a decirlo como, no sé, un poco en broma, un poco en serio, que tenía que haber una fiesta nacional del tú y que tenía que estar en algún lugar entre Rocha, San Carlos, ¿no? Entonces, digamos, así como Rocha tiene toda esa identidad marcada, que bueno, no se lo voy a contar a ustedes. Incluso hay un estudio de alguien que hizo una tesis que se llama Albertoni, que es de acá de Rocha, que tiene por título "Donde nace el tú de la patria". Es mejor el título de él que lo que yo puse ahí, que no le pude copiar el título, pero Para evitarlo. está muy bien, porque incluso menciona algunas anécdotas como la que contabas recién, esa de que la gente se resistía a algunos carteles o propagandas venidas de Montevideo a causa de las formas voceantes. Y bueno, se me ocurrió inventar esta fiesta del tú, en torno a la cual iban a pasar cosas. Necesitaba un personaje que la organizara. Ahí me tuve que inventar ese intendente, y ese intendente tenía que tener algún conflicto. Y bueno, como la narrativa policial o la narrativa general, cherchez la femme. Es decir, busquen las mujeres. Y después la otra es follow the money, que no, en este caso no hay un tema de plata, me parece, creo, ¿no? Igual, creo que no. Perdón. Por favor. Y la otra es que me interesaba mencionar es que uno de los personajes que aparece en la novela es el poeta Colombano. El poeta Colombano cumple una doble función dentro del texto, triple función, que en realidad es él. El poeta Colombano está basado en Fonseca, por eso me interesa mencionarlo, porque es un poeta local, tuteante y pata de bolsa. Entonces, creo que con lo cual va cumpliendo dos funciones. Uno, la función de poeta; segundo, la función de pata de bolsa; y la tercera función no se la voy a contar, pues fue algo que me divirtió mucho descubrir cuál era la función que iba a cumplir, así que nada, no lo voy a contar. Eso es de esas cosas que uno encuentra leyendo. No lo asocié con él. Ese. Incluso en el texto, lo menciono para hacer un enlace con lo anterior, que en el texto que se le adjudica se han robado indiscriminada y vulgarmente versos de él, digamos, de poemas de él, en muchos de los casos de los que están escritos en Música para Desarmaderos, que es el otro libro de poemas con el que anda Fonseca acá hoy. Versos que tienen, bueno, todas sus características, ¿no? Hay algunos giros del lenguaje y algunas cuestiones, algunas cosas que yo sé que están puestas ahí de manera, ¿cómo le voy a decir?, totalmente antiética, ¿no? Y está. Pero él fue leyendo el libro mientras yo lo escribía, así que no se opuso. Por lo tanto, como no habló en contra, el que cayó otorga, entonces fue eso ahí. Y nada, tiene un gran texto de amor tuteante ahí, y nada. O sea que quiero decir que él también está metido en este libro. Y creo que estamos metidos en los libros. Pero aquí los dos, como ¿no? personaje, y eso también es interesante. Acá como personaje, exactamente. Solo que, claro, Como yo no lo asocié. no creo, o sea, lo de pata de bolsa es el personaje, él no sé, creo que no. Claro. Eso aparte no lo sé. Él venía casi y me decía asombrado: me puso de personaje. Bueno, ¿cómo me quedó? Me quedó bien, está igualito, ¿no? Pero lindo como es. ¿Cómo Así. se ríe? Bueno, yo creo que era lo que tenía para decir Sí. en este momento. Y gracias por la atenta lectura, por supuesto. Merecen. Y bueno, agregamos algo más de este. Este libro también, aunque parezca raro, recibió una mención. Ah, cierto. Fuimos castigados por una mención en este libro. Lo presentamos Él lo presentó, Pues yo. me dijo si lo podía presentar, después que lo había presentado. A un concurso que se llamaba Edita Online. Editá. Y Editá Online, Sí, con en tilde. O voceante. sea, con tilde escrito. Voceante. Voceante Totalmente. completamente, entonces yo no lo iba a presentar. Lo presentó no. el señor que es voceante. No fue en Independencia. Fue en la capital, ya en Montevideo. Montevideo. Y se decidió a presentarlo, y para nuestra sorpresa fue sorteando etapas así y llegamos hasta la final. No ganamos porque no nos pusimos. Claro, sí, faltó. Ganó el primer premio en una narrativa, o sea que en poesía ganamos nosotros, para mí ganamos nosotros. Sí, Bueno, indudablemente. y fuimos castigados. Nos llaman y dicen, bueno, han tenido una mención, todo, ¿en qué consiste la mención? En que nos paguen tanta plata para publicar un libro.
De papel uno, sí. El libro, Que uno de pagarán- papel. que pagarán ustedes. Nosotros, ¿quién va a ser los que ganamos? O sea, la mención teníamos que pagar. Hay muchos de esos concursos Y hoy. después iba a ser para salir en una plataforma, esa plataforma, online. Con forma de plata. Con Sí. forma de Sí, plata. nunca mejor dicho. Y nos salió y nos ofrecían unos libros para la Biblioteca Nacional, para el archivo, y uno para un libro que fue escrito, no para cada uno para los dos. Qué generoso, ¿no? Y teníamos que pagar un montón de dinero para eso. Digo, pero somos impresionantes. Qué No, originalidad. estamos esperando O sea, a agarrar la herencia del tío nigeriano y una vez con... Seguro. Así que bueno, nos decidimos en determinado momento y nos gastamos la plata donde teníamos que gastarla y lo publicamos. La primera lectura de este libro, que fue una especie de ensayo que empezamos a hacer para divertirnos, Vamos a ya leer. les digo, en la pandemia, podemos leer algún texto, la primera que lo leyó fue ella. En una noche que estábamos así compartiendo y de repente empezamos a sentir las carcajadas y ¿y qué le pasa? Y si no podía parar, digo, ¿viste qué le pasa? ¿Y qué querían decir con esto? Y empezó, bueno, dijimos, pero funciona. Somos unos reverendos payasos o esto tiene algo que tiene para rescatar. Y lo que nosotros queremos rescatar en estos textos más que nada es que el humor funciona muchas veces con forma levemente literaria. Libremente. Levemente. ¿Podríamos leer 2 o 3 textos? Y si quieren podemos leer algo de esto o si quieren hacer alguna pregunta, estamos cobrando cada pregunta para poder financiar a los muchachos de Editar Online, a los que le mandamos mucho salud.